Bien, la práctica de hoy es acerca de cómo realizar un análisis de K-medias, un análisis de segmentación de tipo no jerárquico, que como ustedes saben es especialmente adecuado, sobre todo comparándolo con lo que es el análisis jerárquico, pues para bases de datos cuya escalabilidad y cuya dimensionalidad, en otras palabras, por el número de registros y por el número de variables que tiene este análisis, es especialmente adecuado para bases de datos grandes, ¿verdad? Es además una de las ventajas principales de este análisis de K-medias, de segmentación, es que es un análisis relativamente fácil o sencillamente muy fácil de interpretar. Esas son, digamos, las propiedades aplicadas de lo que es la ejecución de un análisis de K-media. Como ustedes ven, la práctica consiste en realizar los análisis estadísticos multivariables necesarios utilizando la base de datos de destinos turísticos para responder a las siguientes preguntas, que en nuestro caso son 4. En primer lugar, nos preguntan por cuántos segmentos de turistas existen en función de los criterios de motivación y de involucración. Es decir, vamos a hacer un análisis de K-medias, un análisis de segmentación, utilizando los factores que convertimos en variables cuando hicimos la práctica del análisis factorial exploratorio. Es decir, que vamos a utilizar como criterios de segmentación lo que son los factores de motivación, los 4 que extraímos para, digamos, las motivaciones de irse de viaje, y los 2 factores que extrajimos en su momento relativos a la involucración respecto a viajar. También nos pregunta por el número de turistas o porcentaje que comprende cada uno de los segmentos que vamos a identificar. Vamos a hacer una prueba de fiabilidad, si nos da tiempo, de nuestra división del mercado, y vamos a darle nombre a cada uno de los segmentos. Bien, pues vamos a ponernos manos a la obra. Nos vamos al SPSS y nos vamos a analizar. En analizar buscamos clasificar, y en clasificar buscamos análisis K-medias, clúster K-media. Esa sería un poco la ruta que todos debemos seguir: analizar, clasificar y análisis de K-media. Le damos para adentro, ¿verdad? Para que se ejecute. Y bueno, vamos a cruzar los dedos a ver si es verdad que por aquí conservamos las variables de los factores que necesitamos para hacer el análisis factorial. Y sí, vemos que por aquí aparece. Entonces tenemos aquí 4 variables: el motivo para viajar relativo a la diversión, el motivo para descansar, el motivo social o de influencia social y el motivo de inquietudes culturales e intelectuales. También tenemos la involucración racional y la involucración emocional. Bien, pues estas 6 variables, que son variables continuas porque son variables de análisis factoriales que hicimos hace tiempo, las metemos dentro de lo que es esta cajita. Y vamos ahora a especificar los estadísticos que queremos obtener. En la iteración lo dejamos como está por defecto, dejamos que sean 10 iteraciones, 10 rotaciones, 10 cambios, ¿verdad? Para que busque la solución optimizada. Aquí en guardar variables todavía no vamos a guardar el clúster de pertenencia. Eso lo haremos cuando, al igual que el análisis factorial exploratorio, el análisis K-media se hace por ensayo y error. Entonces primero vamos a determinar, vamos a pedirle al SPSS que nos dé una solución segmentada con un número determinado de segmentos, por ejemplo 3, y vamos a mirar los estadísticos. Si son adecuados, pues la tenemos en cuenta. Si no son adecuados, pues consideramos que vamos a descartar esa solución, y después vamos a probar una división del mercado, una estructura del mercado, una segmentación
con 4 segmentos. Y vamos a ver también los estadísticos y si estos son adecuados, pues los vamos a guardar y si no, pues seguimos buscando hasta que encontremos la solución que nos interesa. Por tanto, todavía no guardamos, no pulsamos aquí acerca de que nos cree una variable que sea el segmento de pertenencia, de asignación de cada uno de los casos o registros de esta base de datos. Y aquí en opciones le vamos a pedir que nos dé la tabla ANOVA, que es una tabla gracias a la cual vamos a poder evaluar hasta qué punto los criterios de segmentación que hemos introducido aquí son válidos para segmentar, es decir, son capaces de generar diferencias, maximizar la varianza que existe intergrupos entre los distintos segmentos. Entonces le decimos que continuar. Yo no pondría aquí, donde hay que poner el número de segmentos que queremos probar en primer lugar, yo no pondría 2, porque 2, eso es por descontado. Es decir, siempre en una segmentación, siempre digamos que es la solución más simple, pero al mismo tiempo que es la solución más simple, también es la más limitada desde el punto de vista de la gestión. A nosotros este ejercicio de segmentación nos interesa no solo ni mucho menos. Desde el punto de vista de la optimización de los estadísticos que podamos obtener, sino sobre todo, especialmente desde el punto de vista de sus implicaciones prácticas. En otras palabras, que esta segmentación que seamos capaces de identificar, de hallar, pues nos sirva para gestionar, para poder, por ejemplo, en este caso, pues mejorar la dirección y administración de este destino turístico. Bien, pues no vamos a poner aquí un 2 porque es demasiado simple. Es decir, los que buscan divertirse mucho, descansar, temas sociales, intelectuales y demás, y los que no, ¿no? Eso es lo que nos va a dar siempre. No, pues vamos a pedirle 3. Vamos a pedirle 3 segmentos. Y por eso lo pongo aquí, 3 segmentos. Bien, cuando esto ya está, le damos a OK. Y aquí tenemos ya nuestra primera salida. Entonces, aquí en el clúster, en los centros de clúster finales, vamos a ser capaces de interpretar el contenido de cada uno de los segmentos, es decir, el perfil de cada uno de los segmentos desde el punto de vista de los criterios de segmentación. Los criterios de segmentación que nosotros estamos utilizando son las variables de motivación y son las variables de involucración. Pues bien, gracias a esta tablita, la de los centros de clúster finales, pues podríamos decir que el primer segmento se caracteriza sobre todo porque busca divertirse, no busca descansar, busca o es importante la influencia social, es decir, presumir, por ejemplo, que ha ido a un destino de moda, y especialmente se trata sobre todo de personas, las que pertenecen a este segmento, pues que tienen un motivo intelectual, una inquietud intelectual y cultural, y su tipo de involucración es racional, aunque también es de tipo emocional. Sin embargo, en el segundo segmento ustedes observan que se trata de un segmento que ni busca divertirse, ni busca descansar, ni le motiva el tema social, ni tampoco las inquietudes intelectuales, ni tiene ninguno de los dos tipos de involucración. En el segmento 3, ustedes mismos pueden observar que es un segmento que busca divertirse más incluso que el segmento 1, es un segmento que busca descansar más que el segmento 1 y que el segmento 2, pero que a diferencia del segmento 1, no le motiva para nada el tema de presumir o de la influencia social, del qué dirán cuando elige un determinado destino. El motivo intelectual y cultural tampoco caracteriza a las personas que son asignadas a este segmento 3 y no presenta ningún tipo de involucración racional. A ver si se quita esto y puedo enseñárselo. Exacto. No busca ningún tipo de involucración emocional porque sale aquí negativo, es muy bajo, sino que sobre todo es de tipo emocional. No es racional, sino emocional. Bien, eso es un poco el perfil, la explicación, la interpretación de quiénes tenemos en cada uno de los segmentos. Para eso sirve esta tablita. En esta tablita ANOVA, nosotros lo que podemos ver es
hasta qué punto cada uno de los factores, de los criterios de segmentación que hemos introducido, sirven para segmentar, sirven para distinguir grupos diferentes en el mercado de este destino turístico, que por supuesto tengan un nivel de varianza mínimo dentro de intragrupo, dentro de cada uno de estos tres segmentos. Aquí observamos que todos los criterios son significativos, porque los valores, los que tienen ustedes aquí en esta columna, son inferiores o iguales, en este caso muy inferiores, a 0,05. Eso nos indica que todos los motivos y los dos tipos de involucraciones sirven para segmentar, son criterios, son características, son descriptores válidos para generar grupos diferentes de segmentos, concretamente tres. Si alguno de estos aquí puntuase un valor superior a 0,05, tendríamos que decir que ese en particular no serviría para segmentar, pero en este caso no sucede en ninguno de los casos. Vamos bien. ¿Qué pasaría con esta tabla, que es la última en principio que hay que interpretar antes de hacer un análisis discriminante? Pues en esta tabla lo que tenemos es el número de personas asignadas a cada uno de los segmentos. Una segmentación, huelga decir, que no es lo mismo que una tipología. En una segmentación, los casos, los individuos, los encuestados que pertenecen a cada uno de los segmentos pertenecen de manera exclusiva. Sin embargo, en un análisis factorial como los que hicimos la semana pasada, ya sea análisis factorial exploratorio o análisis de correspondencia, los casos se asignan por aproximación, es decir, por un nivel de proximidad, por un porcentaje, si se quiere. Sin embargo, en una segmentación, por definición, la asignación de los casos, de los individuos, de los registros a cada uno de los segmentos es completa, es exclusiva. Por eso tenemos que el primer segmento está compuesto por 300 y pico individuos, el 303, el segundo por 80 individuos y el tercero por 169 individuos. Bien, aquí lo que nos debe preocupar es un criterio básicamente de gestión. Una buena segmentación desde el punto de vista de la gestión turística, de cualquier tipo de segmentación, es aquella que es capaz de identificar una estructura del mercado relativamente equilibrada. Es decir, sería una mala segmentación si, por ejemplo, en el primer segmento se nos meten pues dos individuos o uno, y en el segundo se nos meten 400 y en el tercero se nos meten 300. Eso sería una mala segmentación. ¿Por qué sería mala? Hombre, porque generar una política de precio, de producto, de distribución, de comunicación para un segmento que solo tenga una unidad de consumo, un individuo, o dos, o tres, o en definitiva, un número pequeño, un 5% de lo que es el cómputo global de todo el mercado, pues sería algo muy costoso. Solo estaría justificado desde el punto de vista de la gestión, y no hablo de estadística, si de repente tengo en el segmento 1 solo un 5% de casos, pero resulta que son los clientes VIP o son los clientes tipo A. Es decir, son clientes cuya cifra de negocio es muy grande, muy significativa. Bien, en ese caso sí sería adecuado esa estructura del mercado. Por tanto, aquí no se trata de tener un criterio de tipo estadístico, sino tener un criterio de gestión, un criterio de sentido común. Convendrán conmigo que si tú tienes un hotel y estadísticamente te dice pues Kmedia que tu mejor segmentación son 25 segmentos, porque es así, son así los números, y tú entonces distingues 25 segmentos, porque lo dice la estadística, pues es posible que eso lleve a la ruina a tu hotel. ¿Por qué? Porque por propia definición, ¿qué es una segmentación? Una segmentación es la división del mercado en grupos homogéneos a los que la gestión, la dirección, implementa una política específica que es diferente para cada uno de los segmentos. Y gracias a esta diferenciación se consigue optimizar
lo que es la gestión. ¿Y qué es optimizar la gestión? Incrementar la rentabilidad del negocio y al mismo tiempo aquí atar lo que es la satisfacción de cada uno de los clientes. Bien, en este caso tenemos una estructura equilibrada y por tanto parece lógico pensar que desde el punto de vista de la gestión es adecuada. Bien, esta segmentación no es mala. Esta segmentación no es mala. Para estar absolutamente seguro de que esta es la segmentación que nos queremos quedar, podríamos probar dividir el mercado con 4 segmentos, a ver qué pasa. Bien, entonces lo que habría que hacer es pues ejecutar de nuevo lo que es la segmentación. Venimos aquí a analizar, clasificar y medias de nuevo y la repetimos, pero en vez de poner aquí un 3, ponemos un 4. ¿Y qué vamos a hacer? Mirar a ver si estadísticamente hablando nuestros indicadores siguen siendo de bondad, siguen siendo correctos como en principio son los de una división de mercados en 3 segmentos. Bien, pues cuando aquí hemos puesto un 4, le damos a OK. Bien, pues la segmentación por 4 segmentos la vemos aquí. Habría que interpretarla igualmente aquí en los centros de clústeres finales. Y a mí se me ocurre pensar que en principio no hay nada incorrecto. Yo tengo un segmento que sobre todo se caracteriza porque son gente que les motiva a descansar y que están involucrados emocionalmente con viajar. Tengo otro segmento, que es el 2, que no buscan para nada descansar y tampoco el tema social, ni tienen involucración racional. Son sobre todo, les buscan motivos de diversión y motivos de involucración emocional. El tercer segmento, pues es un segmento muy posibilista porque le motiva todo, sobre todo el tema social, pero le motiva todo, y el tema intelectual, y sobre todo tienen una motivación de tipo, perdón, involucración de tipo racional, aunque también la tienen emocional. Y después tenemos un cuarto segmento que es, digamos, el blanco-negro, es decir, lo opuesto de lo que es el segmento 3. ¿Y por qué? Porque todos los valores son negativos, no les motiva nada elegir un destino turístico ni viajar y tampoco tienen ningún tipo de involucración. Esta estructura del mercado yo me la creería también, igual que la de 3 segmentos. Por tanto, si yo me quedo la segmentación en 3 segmentos o me quedo la segmentación en 4 segmentos, dependerá bastante del nivel de credibilidad o de adecuación con lo que son mis objetivos de gestión y mis formulaciones estratégicas y operativas, ¿no? Lo que puede ser, digamos, la gestión de mi entidad. Pero en principio diríamos que esto es viable. También es viable desde el punto de vista de la validez de los criterios de segmentación. Aquí observo que son significativos a un valor inferior a 0,05. Por tanto, nada que objetar. Venimos a la estructura del mercado para echarle un vistazo y vemos que, hombre, el segmento 4 es un poco más pequeño, pero todos los segmentos son correctos y por tanto consideramos que existe una estructura también viable de la segmentación y tampoco habría ningún problema. Claro, entonces, en la situación que estamos ahora mismo, la pregunta es, ¿con qué segmentación entonces me quedo? ¿Con la segmentación en 3 segmentos o con la segmentación en 4 segmentos? Si ustedes quieren, podemos tener un criterio adicional, y es el criterio del análisis discriminante. Y ese criterio no es de gestión, es un criterio de tipo estadístico. Entonces, vamos a repetir esta segmentación, la segmentación en 3 segmentos y la segmentación en 4 segmentos, pero vamos a guardar, vamos a crear una nueva variable para cada uno de los ejercicios de segmentación, de estas 2 segmentaciones, que sea el segmento de pertenencia. Y de esa manera, con esa variable para una segmentación en 3 segmentos y esa variable para una segmentación en 4 segmentos, que me asigna los individuos a cada uno de los segmentos, vamos a hacer un test de fiabilidad gracias al análisis discriminante, que en definitiva no consiste en otra cosa sino en aplicar
un procedimiento de segmentación diferente al K-media para ver hasta qué punto se parecen la solución del K-media a la solución del análisis discriminante. Y con esa base y con el supuesto de que si la asignación de los individuos por el procedimiento K-media es muy similar, ¿qué quiere decir muy similar? Pues superior al 90%, que la asignación que hace otro tipo de procedimiento, como es la del análisis discriminante, pues consideramos que la segmentación es fiable. Y lo mismo con la segmentación en 4 segmentos. Vamos a ejecutar una segmentación por medio de lo que es el análisis discriminante, considerando la variable de pertenencia al segmento cuando los rangos, los valores que toma esta variable son de 4 segmentos. Y vamos a ejecutar el K-media. Si me aparece un grado de similitud superior al 90% respecto al K-media, es decir, del discriminante se parece en un 90% en la asignación de los individuos respecto al K-media, pues considero que es fiable. Bien, pues yo les propongo que antes de tomar una decisión, si nos quedamos la segmentación en 3 segmentos o 4 segmentos, miremos el criterio este estadístico. Y vamos a hacerlo. Entonces, volvemos a repetir lo mismo. Analizar, clasificar y K-medias, ¿verdad? Entonces, le damos, ¿qué diferencia? Esto aquí pongo 3 y aquí en salvar, en guardar, tendrán ustedes, en guardar, le digo que me guarde, es decir, que me cree una variable al final de la base de datos que sea la asignación, la pertenencia de cada uno de mis casos a estos 3 segmentos. Bien, pues le doy a continuar y le doy a OK. Para por si acaso voy a comprobar que efectivamente me la ha creado. Ya vengo al final de la base de datos y a ver. Y aquí la tengo. Esta que dice QCL2, pues es esa nueva variable que me distingue pues 3 segmentos, es decir, la asignación de los individuos a cada uno de los segmentos. Bien, además de, ya teniendo esta, la QCL2, pues voy a hacer ahora el análisis discriminante. Entonces me vengo aquí a analizar y me vengo a clasificar. Y en vez de coger K-media, cojo, pues aquí debajo lo ven, discriminante. Cojo análisis discriminante, es decir, analizar, clasificar y discriminante. Le doy y pongo variables independientes, pues serían todos los factores que utilicé. Los factores que utilicé para la segmentación de K-medias eran todos estos, el motivo de diversión, el de descansar, el motivo social, el motivo intelectual, el motivo de involucración y el motivo emocional. Estos fueron, bueno, involucración racional, involucración emocional. Esos fueron los factores que yo utilicé en el K-medias cuando le pedí al K-medias una estructura del mercado de 3 segmentos. Bien, pues los introduzco aquí en el análisis discriminante. ¿Y qué pongo aquí en agrupación de variables? En la dependiente, pues pongo pues lo que es este clúster de pertenencia, este de aquí, que es la variable que acabo de crear con el K-media, y lo pongo aquí. ¿Valores que toma esta? Pues de 1 a 3, definir el rango. Le vengo aquí y le digo, pues mira, esto va mínimo 1, máximo 3. Y le digo continuar. Bien, cuando eso ya lo tengo, me vengo aquí a estadístico y le pido, pues nada, no le pido nada. Aquí donde dice clasificar, le pido, pues nada. Pues aquí en estadístico, perdón, le pido las ANOVAs univariantes, este de aquí. Aquí en estadístico le pido este ANOVA univariante. Aquí en clasificar, pues mira, aquí en
clasificar le pido la tabla resumen. Esta de aquí. La tabla resumen. Y entonces, me disculpan, aquí en estadísticos no le pido la nova. Da igual, si te la da, pues te la da, ¿sabes? Para no confundirles, la voy a quitar. Es que me va a dar otra nova, ¿no? Entonces, como esto no lo he ensayado antes, pues esto es lo que tiene el directo. Bien, aquí en guardar nada y en Bootstrap tampoco. En guardar no pido nada y aquí en el Bootstrap tampoco pido nada. Bootstrap y no pido nada. Y le doy OK. Le doy OK. ¿Y dónde está el estadístico que necesito? Al final de todo. Vengo aquí al final de todo y me fijo, fíjate en este numerito de aquí. 97,6%. ¿Qué me está diciendo ese porcentaje? Eso me está diciendo que cuando yo hago un K-medias y le pido al K-medias 3 segmentos, y cuando yo hago un análisis discriminante, y es otro procedimiento de segmentación, y le pido 3 segmentos, pues la asignación de los casos, la asignación de los individuos, coincide en un 97,6%. Excelente. Es decir, como mínimo tiene que ser el 90% y obtengo pues casi un 100%. Es decir, que si yo segmento por K-medias o segmento por análisis discriminante, la asignación de los individuos a cada uno de los segmentos coincide en 97,6%. ¿Y qué pasa cuando el K-medias no es de 3 segmentos, sino de 4 segmentos? ¿En qué porcentaje coinciden el análisis discriminante y el K-medias? Vamos a hacerlo. Pues entonces me vengo aquí a analizar y me vengo a clasificar. En clasificar me vengo a K-medias, ¿verdad? Vamos a repetir el análisis de K-medias, pero pidiéndole no 3 segmentos, sino 4 segmentos. Y vamos a guardar como variable la pertenencia a cada uno de los segmentos, que es la nueva variable. Le doy aquí, entonces aquí en vez de un 3, le voy a poner un 4. Y aquí, en salvar, en guardar, lo dejo marcado. Quiero que me cree una nueva variable que sea el segmento de pertenencia. Y le digo OK. Y bien, lo ejecuto. Le digo OK. Bien, por si acaso, voy a mirar si efectivamente me lo ha guardado. Y sí, aquí está. El QCL3 es esa nueva variable que acabo de crear, que es el segmento de pertenencia. Bien, pues voy a hacer ahora el análisis discriminante, que es otro análisis de segmentación distinto al K-media, para ver en qué porcentaje coincide la asignación de los individuos a los segmentos. Bien, pues me vengo aquí a analizar y en clasificar. En clasificar me vengo a discriminante. Analizar, clasificar y discriminante. Lo ejecuto y bien, lo que tengo que cambiar es, no hay que cambiar las variables independientes porque son las mismas, ¿verdad? Aunque están los 4 motivos para viajar y las 2 involucraciones. Pero aquí esta variable la tengo que cambiar porque tengo que coger la de 4 segmentos. Entonces tengo que sacar esta de aquí y meter esa nueva que debe estar en algún sitio. A ver, aquí está. Esta última debe ser, que se llaman igual aparentemente, pero es la última que he creado. Y la introduzco aquí, en variable de agrupación o de grupo. Y defino el rango, defino los valores que toma. Pues mira, en este caso el mínimo es 1 y el máximo son 4. 1 a 4. Y le doy a continuar. Bien, en estadístico, al final les dije que no marcaran aquí, que no hacía falta. Y les dije que clasificasen, aquí en clasificar, que le diesen a tabla resumen, esta de aquí. Y le doy a continuar. Bien, pues con esto le doy a OK. Y me voy otra vez al final, a ver qué porcentaje de similitud, de coincidencia, de fiabilidad tiene el discriminante respecto al K-media. Y veo que es un 95,5%. Bien, esto nos hace pensar que, o llevamos a la conclusión de que desde el punto de vista estadístico, el procedimiento más fiable de asignación de individuos a distintos segmentos
es el que distingue tres segmentos, si bien hay que considerar que la división del mercado en cuatro segmentos es también fiable, pues porque el valor de la similitud, que es este estadístico que tienen ustedes aquí, pues es superior al 90% y como mínimo también al 95%, realmente el 95,5%. Bien, pues con estos datos, la decisión no es como suele pasar solo de tipo estadístico, sino de tipo de gestión. Yo tengo por una parte una estructura del mercado que me da el K-medias y también el discriminante me la confirma, que distingue tres tipos de clientes, o más exactamente tres segmentos de clientes. No debemos decir tipos, porque tipos parece que alude a tipología y nosotros estamos haciendo una segmentación, pero se entiende, ¿no? Tenemos tres segmentos o tenemos otra segmentación en cuatro segmentos. Las dos, desde el punto de vista estadístico, son correctas, pero yo debo considerar criterios de gestión. ¿Y cuáles son los criterios de gestión? Bueno, los criterios de gestión son los de siempre. Puedo interpretar la composición de los segmentos, tanto de tres o de cuatro. Puedo atender de manera diferenciada a tres tipos de clientes distintos o a esos cuatro tipos de clientes distintos. Tengo capacidad suficiente desde el punto de vista de mis recursos y mis capacidades como empresa de generar tres políticas distintas o cuatro políticas diferentes puedo llegar. ¿Vale la pena distinguir cuatro segmentos porque el margen adicional que obtengo de satisfacción del cliente compensa el esfuerzo de marketing que debo realizar cuando simplemente estoy distinguiendo pues un segmento más o un segmento menos? Estas son las preguntas que debo hacerme. ¿Puedo defender tres segmentos respecto a la competencia? ¿Puedo defender cuatro segmentos? Eso en principio es lo que me debo preguntar. También, por ejemplo, si tengo suficiente coordinación dentro de mi entidad para poder atender tres segmentos o puedo ambicionar atender cuatro segmentos. Es decir, si tengo coordinación interna dentro de los departamentos de la empresa. Bien, todo esto que les estoy diciendo son criterios de gestión. Digamos que si la estadística acompaña, la decisión viene desde el punto de vista de la gestión. Y si la estadística no acompaña, es decir, tengo segmentos que no se entienden bien, son irracionales, son inconsistentes, no tengo capacidad, digamos que los criterios de segmentación tampoco son buenos, pues porque el valor de la ANOVA pues digamos que es superior o igual a 0,05. Además tengo una estructura desequilibrada de distribución de los clientes en cada uno de los segmentos. Bien, si desde el punto de vista estadístico es un desastre, está claro que desde el punto de vista de la gestión no puede servir tampoco, pues porque en principio tiene que tener un mínimo de sentido. Pero cuando la estadística acompaña, y en este caso nos acompaña en los dos casos, pues yo puedo tirar por la opción de tres segmentos o puedo tirar por la opción de cuatro segmentos. ¿Cuál es la segmentación que vamos a realizar? Pues mira, como estamos hablando de un destino turístico, que es, en definitiva, un ámbito complejo donde hay muchísimos grupos de interés. Se supone que tenemos grandes recursos y grandes capacidades, porque estamos hablando de un destino, no estamos hablando de un complejo de apartamentos pequeñitos ni una agencia de viajes pequeña. Pues yo creo que si, como la estadística acompaña, la distinción en cuatro segmentos es algo que debemos ambicionar. ¿Por qué? Porque tenemos capacidad suficiente, lo podemos defender y además podemos maximizar la satisfacción del cliente, pues porque si yo soy capaz de implementar cuatro políticas distintas de marketing, de precio, de distribución, pues me podría acercar más a las inquietudes de cada uno de esos segmentos. Bien, pues yo les propondría que nos quedásemos con los cuatro segmentos. Ya sé que el valor de la fiabilidad es un poquito inferior, y si ustedes se fijan posiblemente también en los valores de los criterios desde el punto de vista de la tabla ANOVA,
de la K-media, pues tampoco salen mejor en 3 segmentos, pero son más que mínimamente suficientes. Entonces, yo me quedaría con una división del mercado en 4 segmentos según estos criterios. Bien, pues ahora vamos a aterrizar en nuestra práctica y vamos a dar respuesta a las preguntas que vienen aquí formuladas. Y decían así: ¿cuántos segmentos de turistas existen en función de criterios de motivación y de involucración? Pues le digo 4. Ya sé que 3 funcionaba, pero es que me interesan 4 y son 4 segmentos. Son 4 segmentos. En función de criterios de motivación y de involucración. Son 4 segmentos, ya que la tabla ANOVA, ya que los 6 criterios considerados sirven para segmentar. Esto es, para maximizar la varianza intergrupo, es decir, un segmento contra otro, ¿no? Si dijese yo intragrupo, estaría hablando sobre todo de la homogeneidad que tiene cada segmento internamente. Pero cuando yo hablo de varianza intergrupo, hablo de la diferencia cuando comparo un segmento contra otro, ¿verdad? Bien, esto es, vamos a buscar entonces esa tablita, que la llevamos aquí repetida muchas veces para ponerla en el anexo. Entonces, esto tenemos que venir para atrás y vamos a darle, vamos a buscar el K-medias de 4 segmentos. Y aquí lo tengo. ¿Sí? Estoy tirando para arriba y me voy a la tablita de K-medias, que es esta, la NOVA, ¿verdad? Entonces esta tablita es la que estoy yo haciendo referencia. Copio y la pongo en mi formulario, que vendría a ser en el anexo 1. Pegar. Para que quede claro, véase anexo 1. Pues sus valores son inferiores a 0,05. Sus valores de significación. Es decir, digo que me quedo con 4 segmentos. Aquí estamos hablando un poquito más de estadística que de gestión, pero en principio me quedo con 4 segmentos pues porque está legitimado, está justificado desde el punto de vista estadístico, porque los 6 criterios, los 4 de motivación y los 2, perdón, de involucración, obtienen un valor en la significación igual o inferior a 0,05, concretamente 0,00000, ¿verdad? Bien, pues eso sería la primera respuesta. Vamos a la segunda. Dice, ¿qué número de turistas o porcentaje comprende cada uno de los segmentos identificados? Vamos a buscar esa tablita. Nos venimos aquí a la salida. Aquí tengo la tablita de la NOVA. Aquí tengo el número de casos. Aquí está. El primer segmento tiene 174 individuos, el segundo 122, el tercero 184 y el cuarto 72. Pues bien, copio y me voy al formulario y si ustedes quieren la metemos aquí dentro. Bomba, mira, cupo. Aquí está respondido. No hay que explicar más. Eso sería el tamaño de cada uno de los segmentos. ¿Es fiable el análisis de acuerdo con el análisis discriminante? Pues sí. Pongo aquí, es fiable en un 95%. Es fiable en un 95%. Voy a evidenciarlo, voy a buscarlo. Me vengo al SPSS a buscar. ¿Qué voy a buscar? Pues el dato del porcentaje de correctamente clasificados, que estaba al final de todo. Aquí, 95,5. Esto de aquí. Copiar y pegar en el anexo. ¿Y el anexo cuál es? Pues el anexo 3 para no confundirnos.
Anexo 3. Ya sé que el 2 no pusimos nada, pero así no hay equívoco. Y está aquí, ¿verdad? 95,5. Está aquí. Es fiable. Aquí, si es fiable, 95,5. Bien, da nombre o etiqueta a cada uno de los segmentos. Bien, para dar nombre a cada uno de los segmentos, debo poder interpretarlo. Entonces, ¿eso dónde lo interpreto? Pues me vengo otra vez al K-media, me voy para arriba, que divide 4 segmentos. Me vengo para arriba a buscar qué. Pues la asignación de casos que viene a ver los casos finales. Aquí está, los centros de clúster finales. Aquí, justo encima de la tablita de la ANOVA. Aquí es donde yo interpreto. Bien, pues mira, aquí tengo 4 segmentos. El primero de todos se caracteriza por descansar y involucración emocional. Entonces, al primero le voy a llamar descansar, involucración emocional. Voy a ir escribiéndolo poco a poco. Digo, el primer segmento agrupa a los que les motiva descansar y están involucrados emocionalmente. Vamos a ver el segundo segmento. Vengo aquí y miro. Segundo segmento. Pues el segundo segmento sobre todo buscan divertirse. Y tienen una involucración emocional también. Divertirse y emocional. Bien, pues vengo aquí y lo explico. El segundo segmento buscan divertirse y presentan involucración emocional. Vamos a ver el tercer segmento. Vengo aquí y observo y veo. Estos son los afanados. Estos son los que presentan un nivel de involucración muy elevado y de motivación y de involucración muy elevado. A esto les motiva todo. Pues vamos allá, lo explico. Vengo aquí. No vale decir afanado, ¿verdad? Ponemos el tercer segmento es el más motivado e involucrado con viajar. Y el cuarto segmento, pues será su inverso, su negativo. Y está aquí, efectivamente. Son los menos involucrados y los menos motivados. Bien, pues vengo aquí y lo explico. El cuarto segmento son los menos motivados e involucrados. Bien, para evidenciarlo, pues voy a copiar esa tablita de la que he estado interpretando los resultados, que es la de conglomerados de centros finales, me puede decir en español, o centros de clúster finales. No la confundan, que es muy parecida a esta, a la historia de iteración, y también es parecida a esta otra, al centro de los clústeres iniciales. Es el centro de los clústeres finales. Entonces, vengo aquí, la copio y la pongo en el anexo 4. Me vengo a ver aquí y lo pongo en el anexo 4. Aquí. Bien, pues con esto he dado respuesta a esta práctica. Yo la voy a guardar en mi carpeta. Formulario a solución. Bueno, ustedes tienen que poner por otra cosa a lo mejor, poner a lo mejor sus apellidos o tampoco es necesario porque en principio sí lo recibo, ¿verdad? Por el campo virtual y lo guardo. Bien, cuando esto está realizado, pues hemos terminado y voy a parar la grabación.